Jackie, la verdad estoy muy emocionada con la mudanza de Fernie. Es que me encanta la idea que venga a vivir con nosotros. Yeah, I know. He's so cool. Es como un papá. Él me aconsejó que hablara con mamá, pero estoy segura de que no me va a entender como él. Bueno, pues, eso no está tan difícil. Solo te tienes que portar bien, that's it. Nada de escapadas a fiestas, ni cambiar de novio como cambias de ropa. Ya llegó la hermana Amandona a regañarme. ¿Sabes qué? I'm sorry. Lamento mucho que no puedo ser tan perfecta como tú. Jackie, espera. Espera, ¿por qué te pones así? Jackie, yo te quiero mucho. ¿Por qué siempre estás a la defensiva conmigo? No aceptas nada de lo que te digo. Sister, ¿todo es tan fácil para ti? Yo necesito mi libertad. No sé. Todo era mejor cuando éramos pequeñas, con mamá y con papá. ¿Extrañas a Trino? Sí. A veces siento que jamás lo voy a volver a ver y me siento tan mal. Aunque yo sé que tu mamá no lo quieren. I'm sorry. It's okay. It's okay. Yo también te puedo contar algo que nadie sabe. Yo hace mucho tiempo decidí perdonar a Trino. Pues ya no le guardo rencor. Aunque lo que hizo estuvo mal, ya no le guardo rencor. ¿A que no se imaginan lo que acabo de escuchar? Le están diciendo a mami que hagamos un reality TV show. De nosotros. What? Yes. ¿Es en serio? 15 minutes of fame. ¿Estás seguro que no me iba a TV? That's what I heard. Bueno, mamá, ya tengo todo ready para irme a la casa de Jenny, ¿eh? Pero no me agrada la idea de dejarla sola. Hijo, no te preocupes de gratis. Ya yo me acostumbré desde que rentaste ese departamento donde te veías con Jenny. Por cierto, ¿qué hiciste con él? Ya esta tarde lo fui a entregar. Perdí el depósito, pero bueno, eso no importa. Mira, No, espero no arrepentirme de esto, mamá. No pienses mal. Déjate guiar por el corazón, que ese señor siempre esté en lo cierto, ¿sí? Sí. Por cierto, mamá. Aquí le dejo algo para esta semana, ¿ok? No, Fernie, no te puedo aceptar nada ahora más que nunca. Tú lo necesitas. No, mamá, ¿cómo así? No se preocupe, que yo sigo trabajando. Tampoco voy a vivir de costa de Jenny, eso sí que no, ¿ok? Please, acéptelo. ¿Ok? Que nada va a cambiar entre nosotros. Bueno, gracias, mijo. Deseo que te vaya bonito. Pórtate bien con Jenny. Ya sabes que me hice amiga de ella y me contó lo que sufrió con tus otros maridos. Trata de ser diferente, mijo. No la hagas sufrir. No. Pues mi intención es exactamente la contraria, mamá. ¿Ok? And please remember, si me necesitas a la hora que sea, llámame, ¿ok? Sí, así será, mijo. Así será. Así será, te digo, mi vida. No te olvides de mis consejos, mijo. Que Dios te bendiga. ¿Qué pasó con Rosy? ¿No va a venir a comer o qué? No, salió con el novio. Otra vez. Se le pasa todo el tiempo con ese muchacho, tú. No sé para dónde va esa relación. No los he visto que formalicen, que preparen la boda, nada. No, yo creo que eso no va muy bien, Pedro, ¿eh? La niña anda triste. A veces entro a su cuarto y me la encuentro llorando. No lo sabía. Pensé que por lo menos era feliz. ¿Feliz? No. A mí se me hace que ese muchacho la maltrata, Pedro. No me digas eso, Rosa. No me digas eso. Porque de ser así, ese muchacho va a saber quién soy. Porque de ninguna manera voy a permitir que pase lo mismo que pasó con Jenny y con Trino, ¿eh? Pues eso lo aprendieron de nosotros, Pedro. Nuestras hijas toda la vida han visto que un hombre puede hacer lo que le dé la gana y que la mujer se lo tiene que aguantar todo. Perdóname, pero no, Rosamelia, ¿eh? Si todos los matrimonios que pelearan se divorciaran, entonces no habría familias. Terminarían así como nosotros. Dos extraños bajo el mismo techo que no se pueden ni ver. Lo dices como si nos odiáramos, oye. Yo no te odio, por eso estoy aquí, hombre. Entonces dime la verdad. ¿Tú le compraste una casa a esa mujer, Pedro? No, Rosa. Mi única casa es esta. ¿Y sabes qué? Ya se me quitó el hambre. ¿Qué alboroto traen conmigo? ¿Cómo les está calando?
¿Qué pasó? Nos tienes muy preocupados con esa llamada. Dijiste que era urgente. What is it, baby? ¿Tiene algo que ver con Fernie? No tiene nada que ver. Él está trabajando, pero como Mom está en Miami, nada más puedo hablar de esto con ustedes. Pero dime qué pasó. Nos tienes asustadas. Unos amigos que están conmigo en la secundaria vieron en la salida a mi papá. Ay, no puede ser. ¿Estás segura que era él? I don't know. Pero ¿cómo tus amigos saben que lo conocen? Una vez yo hablé en el colegio y uno de ellos sí lo conocen y me dijeron que era Trino. ¿Pero qué es él ahí? No sé. Me dijeron que estaba ahí parado como viéndome salir, pero él no se me acercó ni nada y yo tampoco lo vi. Pero dime qué vamos a hacer, por favor. Ya, tranquila. Todo está bien. Vas a estar segura aquí. Che, vas a ver de esto cuando vuelva. ¿Qué tranza, camaradas? Oye, dicen que por ahí vieron al Trino por la zona. ¿Qué saben ustedes de esto? Rosy y Juanelo se fueron muy misteriosos, como si yo no me diera cuenta, ¿eh? Ni siquiera me dijeron a dónde iban. Seguramente fueron a comprar algo de comer. Pues sí, pero si no se apuran se van a perder el programa que ya va a empezar. Mi comadre no debió haber aceptado ir a esa entrevista. Sobre todo con esa gente. Oye, lo que le hicieron estuvo fatal. Eso de sacarla del aire, esas son fregaderas. Ay, pues sí, yo que estoy ahorita con las cartas de Jenny, soy testigo de que están enloquecidos los fans. ¿Qué dicen, hijita? Bueno, pues le dicen a Jenny que no se deje, que más bien tiene que vengarse de ese programa por haberse burlado de ella. Bueno, pues es que tienes que admitir que es muy sospechoso. Ay, justamente se cayó la señal y ahora la vuelven a llamar al programa cuando mi hija está famosa. Sabes que yo espero que esté bien alerta, eso sí, porque quien te la hace una vez, te la hace dos veces y quién sabe qué le tengan preparado. No te preocupes, ella va bien preparada. Ya me dijo que estaba dispuesta a darse a respetar. ¿Por qué, suegro? ¿Usted sabe algo que nosotras no? No, nada. Solo me dijo que el programa de hoy no se les iba a olvidar. Juanelo fue a buscar a tus hermanos. Tú no puedes estar manejando así. Tía, yo sé que tú me entiendes. Para mí fue muy impresionante volver a saber de mi papá. No entiendo por qué regresó. I know, baby, I know. Yo también estoy muy confundida. Estuvo tan cerca y no lo vi. Eso me da mucha tristeza, pero la verdad también me da mucho miedo. Mira, no podemos saber lo que está pensando tu papá. Lo único que se me ocurre es que tiene mucho resentimiento por la denuncia que le hicimos. Y perdóname por lo que te voy a decir, pero Trino es un hombre muy peligroso. Y yo no quisiera verlo. Yo no me imagino. Me da terror. Ya sé, tía, pero tú te has pasado muchos años con ese sentimiento. Yo creo que Dios quiere que perdonemos. Yo lo intento todos los días, pero la desgracia de mi vida es por él. No sé. De pronto mis amigos se equivocaron. A lo mejor vieron a alguien muy parecido y se confundieron, ¿verdad? Sí, ojalá. Pero mira, ya mejor olvidémonos de ese tema, que ya va a empezar el programa de tu mami. Sí, vamos a verlo. Ven aquí, ven. Hoy le damos la bienvenida a Jenny Rivera, que dice que viene como una fiera para acabar con el programa. Bienvenida, Jenny, ¿cómo estás? Gracias. Es un placer estar aquí. Como ustedes siempre me han apoyado, pues por eso estoy. Bienvenida, Jenny. Claro que estás acá por pura palanca. Te estoy molestando. No, las palancas las necesitan otras personas, acá something else. Pero hoy vengo a aclarar como artista que pues yo siempre me he portado muy bien con los productores del Gordo y la Flaca. Entonces, por eso quiero decir que se me hizo de muy mal gusto que me hayan cortado el satélite cuando estábamos en la entrevista. No, Jenny, la culpa fue mía. Lo que sucedió es que a mí no me entró el cheque completo. Y no pude pagar más de 15 minutos de satélite. Me están diciendo que tenemos el video de lo que pasó. Vamos a verlo. Creo que las personas que tienen recelos son personas que no pueden lograr su propio éxito.
Entonces, personas como yo, que han llegado tan lejos, no tienen por qué tenerle celos a nadie. No se trata de eso, al contrario. ¡Ey! Lo desconectó Mariana, yo la vi. Mariana desconectó el satélite. Mariana, si tiene palancas, Mariana, yo te vi. Mariana. Usaste las palancas, otra vez jalaste las palancas. No, pues gracias, gracias. Gracias. Ese fue el momento en que se cortó la comunicación. Pero ustedes estaban teniendo una pequeña discusión, ¿o no? Pues bueno, la verdad es de que les prometí a mis hijos que les voy a responder como ustedes se merecen que les responda. Pero primero les quiero decir que voy a estar en el Teatro Kodak el 14 de octubre y soy la primera artista en mi género en presentarse ahí. ¡Wow! Pero qué bien, qué bien. Pero volviendo con el tema del satélite. De verdad, esas cosas pasan todos los días. Ni él, ni yo, ni nadie tuvo algo que ver. ¿Tú no lo crees? Pues yo no creo que fue así. Al contrario, yo creo que fue de muy mala educación. Una corrientada, así que les voy a decir cómo es, o me van a cortar el satélite, o qué. No, pero Jenny, aquí nadie va a hacerte eso, ni pudo hacerte eso. ¿De verdad lo piensas? Mira, si fue así, les tengo un verso de la canción que está en mi nuevo álbum, que se llama Lamentada. Este verso es pa' su abuela y los que llevan su sangre, agarrados de la mano, todos a su madre.